Bien chicos, muy buenos días. Vamos a continuar retomando el temita que dejamos iniciado la clase anterior. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que hablamos la clase anterior. Recordemos que la temática de la cual estábamos hablando o desarrollando era todo lo relacionado con la célula. Decíamos que la célula es la parte con vida más pequeña de la que están compuestos todos los seres vivos. Y que por ello pues la célula es la unidad fundamental y funcional de todo ser vivo. ¿Quién descubrió la célula? La célula la descubrió este señor llamado Robert Hooke. Él, gracias a la invención del microscopio, que es el que observamos aquí en el fondo, gracias a este instrumento, ahí está, a este microscopio, fue que él logró observar por primera vez la célula. Él tomó un corcho, cortó una pequeña lámina de corcho y lo colocó en el microscopio y observó esto, pequeñas celdas. Como él observó esas pequeñas celdas, debido a eso fue que le denominó el nombre de la célula. Célula viene por esas pequeñas celdas que observó el señor Robert Hooke. Como todos sabemos, los corchos los sacan de la corteza de un árbol, de una planta que se llama alcornoque. Entonces, él, a partir de esa observación que tuvo, planteó que todas las plantas están formadas por esas pequeñas celdas o por células. Fue más adelante que vinieron 3 científicos alemanes que plantearon, quisieron pues colocar a prueba la teoría del señor Robert Hooke y demostrar de cierta forma si lo que él afirmaba era verdad o era mentira. Entonces, esos científicos fue Matías, señor Matías, Theodor y Rudolf. Ellos quisieron por separado, ellos no estudiaron en equipo los seres vivos. Cada uno por separado estudió plantas, pero no solo plantas, también estudiaron los animales. Entonces, después de haber estudiado las plantas y los animales, encontraron que únicamente las plantas no eran las que tenían células como lo había afirmado el anterior científico, Robert Hooke, sino que también los animales y otros seres vivos tenían células, estaban formados por células. Y es de allí, de esos hallazgos que encuentran estos 3 señores, que plantean lo que conocemos hoy como teoría celular. Y se basa en 3 principios. ¿Cuáles son esos principios? El primero, que todos los seres vivos están formados por células, o sea que no únicamente las plantas, ni los humanos, ni los animales, los que tienen células. Todos están formados por células, desde el más pequeñito, como una bacteria, hasta el más grande, como un elefante, una ballena. Están formados por células. Segundo, la célula es la unidad fisiológica de los seres vivos, es decir, que la célula es capaz de realizar todos los procesos necesarios para permanecer con vida. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la célula se llevan a cabo todos los procesos necesarios para que se mantenga viva esa célula. ¿Cuáles son? O también denominadas funciones vitales. Recordemos que ese temita lo hemos dado en tercero y en cuarto. Entonces, ¿cuáles son las funciones vitales? O sea, la célula se nutre, la célula se reproduce y la célula se relaciona también con su entorno. Y el tercer apartado es que las células se originan de otras células
que han existido previamente. ¿Qué quiere decir esto? Que una célula no se forma de la nada, sino que para que se forme un nuevo organismo, una nueva célula, debe ya existir otra. Entonces, en resumen, vamos a decir en qué se basa esta teoría celular. Facilito. La teoría celular se basa en los estudios que han realizado en plantas y animales para determinar 3 apartados fundamentales de esta teoría. Ahí van. Primero, que la célula es la unidad estructural. Segundo, que la célula es la unidad funcional. Y tercero, que la célula es la unidad de origen de todo ser vivo. Entonces, estos son los 3 apartados que plantea esta teoría celular. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer esta actividad cortica, una actividad de aprendizaje. Entonces dice, primero, explica, después de años de investigación, los científicos establecieron que la célula es la unidad básica de los seres vivos. ¿Qué significa esta afirmación? Ustedes van a describir acá qué significará esta afirmación. Y en el segundo puntico es, une el recuadro con las palabras de las columnas A y B para formar 3 oraciones que expliquen el concepto de la célula. Entonces decimos, la célula es, y lo unimos, la unidad funcional y buscamos. ¿Por qué la unidad funcional? Porque todos los seres vivos están compuestos por células, porque realizan las funciones vitales o porque se origina de células que han existido previamente. Lo van a elegir, ahora van a otro. La célula es la unidad de origen, hacen una flechita a la unidad de origen. Entonces la unidad de origen, ¿por qué? ¿Cuál de estas 3 es? Unen con una flecha. Ejemplo, vamos a hacer, digamos, la célula es la unidad funcional. ¿Por qué? Porque todas las funciones vitales no es verdad lo que voy a poner acá, es un ejemplo. O bueno, sí, vamos a ponerse la verdadera para que sea más fácil. Entonces, una unidad funcional. ¿Por qué es una unidad funcional? Porque todos los seres están compuestos por células, porque realizan las funciones vitales, porque se originan. La respuesta es porque realiza las funciones. Así. Entonces, así vamos a hacer con las otras 2. Ya les ayudé con eso. ¿Listos, mis hijos? Entonces, esto es todo por el día de hoy. Que tengan un lindo y bendecido día. Recuerden tomar apuntes y, por último, realizar la actividad de aprendizaje en sus cuadernos.